Wow, gloria a Dios. Glorificamos el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Agradecemos inmensamente a nuestro hermano Acosta por la iniciativa, por el llamado. Agradecemos al coro de nuestra iglesia y le decimos antes que se vayan que queremos un concierto completo, un sábado de mañana de concierto y un poquito de estudio de la palabra, pero el resto de adoración a Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay apoyo? ¿Hay alguna observación? Los que estén de acuerdo levantando su mano derecha. Votado. Qué rico. Un feliz sábado para todos. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? ¿También han pasado una buena semana? El Señor ha sido bueno con ustedes. El Señor ha sido fiel con ustedes. Glorificamos al nombre de Cristo Jesús entonces por su fidelidad, por su grandeza, por la misericordia que ha tenido de tenernos con vida todavía. Ustedes saben que si nosotros tenemos vida es porque tenemos propósito. Si nosotros tenemos vida es porque Dios la ha complacido, ha entendido que todavía nosotros no hemos cumplido, no hemos terminado de cumplir nuestro propósito existencial. Así que disfrute la vida. No permita que las situaciones, los problemas le quiten la vida, sino que lo que le otorgó Dios, que es la vida, disfrútesela al máximo. Nosotros el pasado sábado comenzamos con un estudio que estaba centrado buscando quizás apaciguar un poco la preocupación, quizás de neutralizar los pensamientos con la palabra de Dios, donde en el momento que estamos viviendo, no solamente la condición, la problemática social del país en donde vivimos, sino que el cumplimiento de las profecías que se están dando y seguirán dándose, familia. Por favor, nadie se extrañe cuando se firme la ley dominical. No se extrañe, no se preocupe. Eso fue profetizado. Glorifica a Dios cuando esté en el proceso. Pero en medio de todo este cumplimiento de la fidelidad de Dios, encontramos que el pueblo, en vez de estar gozoso y disfrutando porque todos estos cumplimientos sencillamente señalan el breve regreso de nuestro Redentor Cristo Jesús. Pero encontramos que en vez de producir paz en el corazón de los creyentes, el cumplimiento de la profecía, en otras palabras, el cumplimiento de lo que se dijo que iba a ocurrir, produce preocupación y arranca la paz del corazón y la mente del hombre, especialmente del cristiano, del que conoce a Jesús. Y se supone, la palabra fue escrita para que nosotros, los que conocemos a Cristo Jesús en el tiempo del fin, aunque fue descrito como un tiempo de angustia, nosotros los que hemos sido escogidos, sellados, la palabra de Dios le llama el remanente de Jehová, vivamos en medio del tiempo de angustia, vivamos en completa paz y confianza. ¿Usted lo cree así? ¿Usted lo está viviendo, familia? Es importante que este sea el mensaje de la iglesia adventista. El mensaje de la iglesia adventista debe ser un mensaje que produzca en el corazón del ser humano la experiencia que en medio de la tormenta, en medio de las condiciones problemáticas de este mundo, nosotros podemos estar seguros que Dios está por nosotros. La pasada semana compartimos con ustedes ciertos elementos que son escenas del tiempo del fin. La apostasía, ruina, destrucción, persecución, violencia, gran tribulación. Todas estas palabras tienen potencial para producir quizás preocupación en el corazón humano. Blasfemia contra Dios, amenaza contra los hijos de Dios. Y esto no es algo que viene, familia. Lo que sucede es que no ha llegado a este país todavía. Pero las amenazas
La violencia contra aquellos que han decidido seguir a Cristo ha existido por la historia, pero en el tiempo que estamos viviendo está existiendo. Lo que pasa es que nosotros quizás estamos distantes, ajenos a esa realidad. Nadie podrá comprar ni vender, decreto de muerte. La pregunta que hicimos la pasada semana es: ¿qué sucederá con el pueblo de Dios durante este periodo de tiempo, descrito como el tiempo de la gran tribulación? No solamente qué sucederá, sino cómo podremos soportar hasta el fin. Hoy en día ya es una broma decir que cuando llegue la persecución, aquellos que no estemos listos le pediremos a Dios que nos ponga a descansar. Escuche bien. Es en el tiempo de persecución que se necesita el pueblo adventista del séptimo día con vida. Porque hoy podremos ver, hoy podremos repasar, porque ustedes conocen muy bien esta información. Hoy podremos repasar que en el tiempo de angustia, en el tiempo de tribulación, en el tiempo del cumplimiento profético, en el peor momento de la historia, es cuando más se necesita un testigo fiel. Es cuando se necesita que el cristiano se levante con vida y salud y proclame el evangelio de la vida eterna. Así que, familia, si usted está planificando que el Señor lo va a poner a descansar en el momento de la persecución, hoy le llamamos a cambiar de idea y pedirle a Dios que sencillamente cuando llegue ese momento le otorgue la totalidad, presencia del Espíritu Santo en su vida, y que usted pueda cumplir el propósito de su existencia. Si estamos vivos cuando llegue ese momento, es porque Dios tiene planes con nosotros cuando llegue ese momento. Mencionamos la pasada semana y lo que estamos es repasando para entrar en el tema de hoy. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta. Mientras ocurra todo esto que describe el capítulo 6 y el capítulo 13 de Apocalipsis, la pregunta de Juan, cuando él ve el cuadro, Juan mismo se asusta, le produce temor lo que acaba de recibir, el mensaje profético de Jehová al corazón, a la mente de Juan, le produce preocupación también, lo que significa que la preocupación con las señales del tiempo del fin es algo natural, es muy humano. El llamado a través de esta serie de sermones, la que comenzó la pasada semana, hoy continúa y la próxima semana concluye, es que a pesar de nuestra naturaleza temerosa, nosotros nos fortalezcamos en el poder de Cristo Jesús, porque Él ha prometido fortaleza como nunca antes en la historia para el pueblo remanente. ¿Quién podrá sostenerse? Como mencionamos la pasada semana, no es quién podrá pararse, sino quién se podrá quedar parado mientras todo esto esté ocurriendo. Lo que queremos decir es quién podrá continuar siendo fiel. No es ser fiel un ratito. ¿Quién podrá ser completamente fiel en el tiempo del fin? Y la pregunta es seria. Y la pregunta debe quizás producir preocupación como le produjo a Juan. Mencionamos la pasada semana, ante esa pregunta, que los que tengan la señal de la sangre de Cristo Jesús, los que lo aceptaron como Salvador personal, se sostendrán en pie. ¿Usted lo cree, familia? ¿Usted lo cree? Hay convicción en su corazón que el hecho de aceptar a Jesús como Salvador personal lo capacita, lo empodera a usted para en medio de la crisis final, usted permanecer fiel a Dios. ¿Usted lo cree? Y escuche bien, porque nosotros somos la iglesia que todavía sostenemos la creencia que los mandamientos de Dios siguen vigentes. Lo que significa, y aunque los mandamientos no nos garantizan la salvación, porque la salvación está en Cristo Jesús, es a través de los mandamientos de Dios, todos los mandamientos. Nos garantiza permanencia. La fidelidad a la voluntad de Dios nos garantiza a nosotros permanencia. Esa fidelidad que usted
y yo no tenemos la capacidad de alcanzar, se nos ha prometido la unción del Espíritu Santo como nunca antes ha ocurrido en la historia de este mundo, para que aquellos que creen en Cristo Jesús como Salvador personal permanezcan fieles a su palabra. Familia, lo que viene en el tiempo del fin es una revolución espiritual para el pueblo remanente. Es una revolución espiritual para el pueblo remanente. Yo no la entiendo y hoy lo vamos a tratar de resolver. ¿Cómo puede ser que en el peor tiempo de la historia, donde el pecado ha destruido todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, nos ha distanciado de la presencia de Dios, cómo en este peor momento histórico Dios ha dicho que habrá un pueblo que será fiel como nunca antes en el pasado de la humanidad? Esta parte yo no se la puedo explicar, solamente esta parte yo la puedo creer porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Es necesario regresar acá. ¿Quién podrá sostenerse en pie lo que estén sellados con el sello de Dios? Mencionamos la pasada semana que Dios permitió que el Cordero estuviera sobre ¿qué? ¿Alguien recuerda? Allí en el capítulo 6, y lo confirmamos con el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, dice la palabra que el Cordero estará en pie sobre ¿qué? Sobre su iglesia. Sobre el lugar donde están reunidos los que les pertenecen a Él. Y dice la palabra que los selló. Escuche bien, familia. Antes de que llegue el tiempo de prueba, el cual nunca la humanidad ha visto, el pueblo estará ya sellado por la sangre del Cordero. No hay por qué temer. No hay por qué preocuparse cómo tendremos que enfrentar, porque el sello de Dios nos hace propiedad de Dios. Y mientras Dios sea nuestro Dios, ¿quién contra nosotros? Así que, familia, haya paz en medio de la tormenta. Los que hayan aceptado el evangelio eterno, que se resume en temer a Dios. La semana que viene vamos a estar trabajando con este concepto de darle honra a Dios. Pero hoy vamos a repasar un poquito lo que dice el capítulo 14, versículo 6 del libro de Apocalipsis. ¿Me acompaña? Biblia abierta, por favor. Que esas páginas preciosas suenen como música de adoración a nuestro Dios. Y aquellos que tienen Biblia electrónica, eso es. También la puede abrir, por favor. Y que esa luz alumbra el mundo entero. Esa luz que sale de la pantalla. ¿Será eso lo que proféticamente Dios nos estaba diciendo? Que seremos luz. Que en el tiempo del fin todos estaremos utilizando un iPad. Y de la luz del iPad alumbrará el mundo. I don't think so, right? Es usted y yo. No es un artefacto. Son las criaturas de Jehová de los ejércitos lo que alumbrarán esta tierra. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Si usted es tan amable, inclina su rostro, porque es necesario tener una corta oración. Querido Padre, Señor, lo que a continuación estaremos estudiando fue escrito hace muchos años atrás. Pero cada vez que leo este escrito y lo confirmo con lo que vamos a estudiar en esta mañana, vas a entender que mientras, Padre, tú revelabas esta verdad a Juan, tú nos tenías a nosotros en mente. Así que, Padre, gracias, porque de que antes que existiéramos, ya existíamos en tu corazón y en tu mente. Porque antes de que nos tuviéramos que enfrentar a los retos que nosotros, los que hemos querido ser fiel a ti, los retos que nosotros tendremos que enfrentar, antes que esos retos llegaran, ya tú habías puesto provisión en tu palabra para que hoy nos aferremos de ella y en medio de la crisis final vivamos gozosos y en paz porque te conocemos a ti. Así que, Padre,
reafirma este conocimiento que vamos a estudiar en nuestro corazón. Y que los vientos proféticos, el cumplimiento de la profecía en este tiempo no nos haga olvidar que hemos sido llamados a ser un pueblo victorioso hasta el fin. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice la bella palabra de Dios. Dicho sea de paso, esto lo vamos a estar estudiando más adelante. Estamos trabajando con cierta temática los miércoles, pero vamos a entrar en este tema profundamente los miércoles de noche. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6, y vi volar por en medio de los cielos o del cielo a otro ángel. Y ese otro ángel tenía el evangelio eterno. Escuche bien, el ángel se le había dado una responsabilidad. Dios le dio a un ángel una responsabilidad. ¿Cómo se llamaba esa responsabilidad? La responsabilidad que se le dio a un ángel que se autorizó para predicar el evangelio. Escuche bien, aunque nosotros somos responsables por predicar el evangelio, la responsabilidad se le dio a un ángel y dice la palabra, tenía el evangelio eterno, ese ángel, para predicarlo ¿a qué? A nosotros, en otras palabras, es iniciativa divina, no humana, que a nosotros se nos predique el evangelio eterno. Y luego que la iniciativa, la cual es fiel, en otras palabras, el evangelio eterno se predicará. Aunque el hombre no hable, no se preocupe, porque la responsabilidad de predicar el evangelio no está sobre los hombros de un hombre. La iniciativa de predicar las buenas nuevas del evangelio está sobre la iniciativa de los hombros de Cristo Jesús, de Dios el Padre y el Espíritu Santo, que le otorgó a un ángel para que nos hablara a nosotros, y nosotros entonces hablamos las buenas nuevas. Ahora escuchen bien, vamos a definir, porque hay que definir esto claramente. Vamos a definir lo que es evangelio eterno. Escuchen bien, para enfocarnos como iglesia adventista y asegurarnos que cuando predicamos el mensaje que se nos ha garantizado que nos dará éxito. Hay otros mensajes que pueden estar por allí ocultos o quizás pueden tener un lugar en la Biblia, pero no necesariamente está tan garantizado como este mensaje, que el que toque esta trompeta, el que suene este mensaje, tendrá éxito de salvación en la vida eterna, en la vida de otra persona. Ahora, ¿cuál es el evangelio eterno? Ya conocemos, esto es bastante sencillo, las buenas nuevas. Pero mire el pensamiento griego, el cual en aquella ocasión estaba impregnado en la manera como ellos escribían. La literatura griega lo utiliza para expresar las noticias de ¿qué? Déjeme hacer una pregunta. Cuando usted comparte el evangelio con otra persona, ¿usted le está dando noticias de victoria o usted le está produciendo preocupación? ¿Es usted primer impacto? Porque déjeme decirle, la mayoría de estos programas que hoy en día tienen ratings altísimos es porque produce una adrenalina en el oyente de preocupación. Y la gente se envicia estar escuchando esas malas noticias porque le produce internamente y psicológicamente, le produce un sentido adictivo a una crisis. El ser humano tiene tendencia de depender de crisis. ¿Usted conoce personas que siempre están metidas en crisis? Yo tengo una persona, que Dios lo bendiga, pero siempre que me llama para hablarme de una crisis. Y acá entre nosotros la mayor parte de las crisis están aquí adentro. ¿Por qué? Porque está constantemente escuchando y hablando de crisis y de situaciones y de negativismo. Familia, el cristiano fue llamado sobre esta tierra, nos llamaron sal. Fuimos llamados a dar las buenas nuevas de victoria, a hablar de lo que en medio de este desastre, el único mensaje que transformará el corazón de un ser humano no es más malas noticias. Think about it. La gente está saturada de malas noticias. Ya no existe ningún noticiero que dé buenas noticias. Pero usted existe sobre la faz de esta tierra.
Usted fue llamado, usted y yo hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas. Algo que nadie tiene hoy en día, familia. Nuestro producto es único y poderoso. Hemos sido llamados a hablar de las cosas que Cristo Jesús garantizó en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en la cruz del Calvario no nos garantizó que en medio del tiempo del fin nosotros seremos derrotados. Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos garantizó que en medio del tiempo del fin su pueblo remanente será más que victorioso. Eso es las buenas nuevas. Quizás por eso es que no tenemos tanta efectividad como iglesia, porque no hemos concentrado nuestro mensaje en mensaje de esperanza. Fin de la tragedia humana, familia. Ese es el mensaje eterno. El mensaje eterno lo que señala es que lo que estamos viviendo ya va a terminar pronto, que Cristo Jesús viene pronto, que la solución a todos estos problemas se llama Jesús, and He's coming back soon. Ese es el mensaje que necesita escuchar la gente. Familia, ese es nuestro mensaje, esa es nuestra etiqueta, ese es nuestro nombre, esa es nuestra identidad. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hemos olvidado que hemos sido llamados a cantar victoria en medio de este desastre y a vivir positivamente y a vivir feliz, y que la gente se vea obligada a preguntarnos, pero ¿y qué te pasa? Que la gente los lunes cuando usted llega al trabajo esté tan preocupado porque usted llegó tan feliz, que te pregunte qué es lo que te pasa a ti, qué café te estás bebiendo. Y ahí usted viene y le inyecta y dice, no, es que yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Pero si usted sigue quejándose, familia, si usted sigue diciendo, ay, yo no sé lo que va a pasar, porque ahora el Papa viene para Cuba y viene para... y viene, usted no entiende. Si usted sigue con esa actitud, familia, no se le va a pegar ni las moscas. Porque este mensaje no es el mensaje contagioso que hemos sido llamados a predicar. No queremos obviarlo, hay que estudiarlo, hay que estar pendiente, hay que conocer. Pero eso no es lo que transforma un corazón. Eso no es lo que atrae el corazón del pecador al corazón del Creador. El evangelio eterno es lo que va a transformar. Y la palabra de Dios dice que el ángel que venía no venía con un mensaje negativo de derrota, venía con un mensaje de victoria. Y ese mensaje de victoria, familia, se nos da en el momento peor de la historia. En otras palabras, se nos promete, familia, escuche esto, que nadie le cuente lo contrario. Se nos promete que en el tiempo del fin el pueblo remanente será un pueblo victorioso. Aunque estemos corriendo, aunque tengamos que ser perseguidos, que nadie le haga sentir lo contrario, porque Jehová, nuestro propietario, nos ha prometido que en el tiempo del fin derramará el poder del Espíritu Santo como nunca antes. ¿Usted lo cree? Miren, yo voy a hacer algo hoy que muy pocas veces hago en mi ministerio. Pero es necesario hacerlo, porque si yo lo digo en mis propias palabras, primero usted no me lo va a creer. Y segundo, es muy probable que me quede corto al tratar de describir lo que se ha dicho en favor nuestro. Pero escuche bien, familia, nosotros somos un pueblo. ¿Escuchó eso? Usted puede escribir eso en su mano. Usted fue proféticamente reservado para ser un pueblo victorioso. No un pueblo escondido, no un pueblo que tiene que irse a las montañas a esconderse. Dice la palabra, escuche bien, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios en el tiempo del fin dará luz como nunca antes, será efectivo como nunca antes. Ocurrirá una revolución espiritual causada por el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esto comenzó glorioso, pero finalizará ¿cómo? Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y esto es lo que yo casi nunca hago, familia. Concentro todo mi sermón, o la mayor parte de mi sermón, en la palabra de Dios. ¿Ustedes han visto eso?
Siempre trato de concentrar mis sermones en la Biblia. Inclusive trato de minimizar mis propias experiencias o decir cualquier cuentito por allí para entretenerlos a ustedes. Pero en esta mañana es necesario que yo pueda, sí, basar mi sermón en la palabra de Dios, pero compartir con ustedes pensamientos poderosos que se nos regalaron a nosotros como iglesia adventista. ¿Está conmigo? Miren lo que dice la palabra, el Espíritu Profecía para nosotros. El que inspiró la palabra divina, inspiró este libro. Mire esto. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia, ¿qué? Temprana. Allí en el Pentecostés. Y glorioso fueron sus ¿qué? Hasta el fin del tiempo. Escuche bien. Hasta el fin del tiempo. La presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Familia, y aunque esto quizás sea palabras añadidas que no tienen significado, para mí tienen un gran significado. Saber que el que ha estado con nosotros por la eternidad, el que inició este movimiento, el que le dio el poder a los discípulos para que este movimiento fuera poderoso y efectivo, no nos abandonará en el momento final. Escuche bien, es importante entender que porque el mundo esté en las consecuencias peores del pecado, en las tinieblas de este mundo estén como nunca antes, no significa que el Espíritu Santo se va a retirar. No, el Espíritu Santo intensamente e intencionalmente hará su trabajo aquí. Porque el propósito no es mirar cuán poquitos nos llevamos para el cielo, sino que el propósito del reino de los cielos es asegurarse que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que añade: el poder de la lluvia tardía en el tiempo del fin. Así como el rocío y la lluvia caen al principio, para que la semilla ¿qué? Vamos a hacer un poquito mejor. Para que la semilla ¿qué? Y luego para que la cosecha ¿qué? Madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento. El crecimiento espiritual del pueblo de Dios no es un programa, no son 40 días de estudio, no es una iniciativa pastoral, no, la iniciativa, el proceso de crecimiento espiritual del pueblo de Dios en el tiempo del fin está en manos del Espíritu Santo. Esto que nosotros hemos venido profetizando por muchos años, familia, va a ocurrir. La iglesia, aunque aparentemente está tibia, la iglesia puede estar tibia, pero el Espíritu está bien caliente. Y el Espíritu ha prometido que derramará su poder sobre aquellos que creen en Cristo Jesús, y habrá en el tiempo del fin una revolución espiritual en su pueblo. No seremos apaciguados, no seremos ocultados. En el tiempo del fin, el mundo, las naciones, los gobiernos sabrán dónde está el pueblo de Dios, porque hay una revolución tan espiritual que es imposible quedarnos callados. Y miren, si cuando el Espíritu Santo derrame todo su poder sobre nosotros, que ya comenzó, ¿lo sabía usted? No se quede seco. Ya esto comenzó. Pero si el Espíritu Santo que derramó su poder nos promete que nos llevará un arrebatamiento, ese arrebatamiento espiritual no nos llevará a escondernos para que entre nosotros el grupito adventista solamente sepa las buenas nuevas, sino que nos capacitará para predicar este evangelio a todas las naciones. Lo que significa que no nos queremos. Mire, si por consecuencia de predicar el evangelio nos llevan presos, que nos metan presos. Porque no habrá concreto ni hierro que detenga lo que proféticamente se ha descrito como un reavivamiento espiritual en el pueblo de Dios. Mire lo que añade. La maduración del grano representa ¿la qué? La terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma.
mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a semejanza de ¿qué? Mire, Dios escogió el peor momento de la historia del mundo para empeñarse Él mismo a que en el peor lugar, o sea, en otras palabras, familia, que en medio del lodo, en medio de la suciedad de esta tierra, Él se ha comprometido con su pueblo para en medio de la suciedad de esta tierra identificar a su pueblo como un pueblo puro y santo. Mire, y esto me preocupa, porque cuando yo me miro al espejo, yo digo, pero ¿cómo puede ser que esa imagen que yo estoy viendo al otro lado del espejo, que yo conozco más o menos, pero cuando lo analizo como que no es muy atractivo, se le ha prometido que en medio de esta putrefacción de pecado podrá alcanzar un nivel espiritual donde se identifique ese pueblo como un pueblo santo? En otras palabras, ¿cómo Bigmael Arroyo será santo en medio de tantas influencias negativas? ¿Sabe cómo yo resolví ese problema? Limitándome a creerle a Dios. Si Él ha prometido que su pueblo, escuche bien, mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter, la imagen moral de Dios. La imagen moral de Dios. Hoy en día la imagen moral de Dios está destruida. Todos los medios de comunicaciones tienen como propósito destruir la imagen moral de Dios. ¿Cómo puede ser que en este tiempo el poder del Espíritu Santo perfeccionará el carácter nuestro y nos alcanzará a ser totalmente transformados a la mente de Cristo Jesús? Allí debe estar la concentración de nuestro tiempo, en asegurarnos que a través de la palabra y a través de la relación con Dios, ese crecimiento, esa iniciativa de parte de Dios comience. Mire lo que añade el Espíritu de Profecía: la promesa de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el ¿qué? La lluvia temprana. Y glorioso fue el ¿qué? El resultado. Pero la lluvia tardía será ¿qué? En otras palabras, querida familia, aunque mi mente no lo pueda entender, lo que se ha profetizado es que si así de grande fue el movimiento apostólico en aquel momento cuando se descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés y se logró alcanzar lo que nunca, unidad de un pueblo, propósito de existencia, cumplimiento de la misión. Si en aquel tiempo fue poderoso y efectivo, se ha prometido y se ha profetizado que en este tiempo será aún más abundante. ¿Vieron, familia? La iglesia adventista no fue llamada a ser una iglesia defraudada ni triste. El evangelio que se nos otorgó nos da la autoridad para creer que así como comenzamos, vamos a terminar victoriosamente, familia. Que nadie le haga temer, porque en el tiempo del fin usted tendrá que minimizar lo que cree y esconderse para que nadie se entere. No, usted recibirá un poder para que usted levante la bandera ensangrentada de Cristo Jesús como nunca antes en la historia de este planeta. Cerca del fin de la siega de la tierra se promete. ¿Ha cumplido Dios todo lo que ha prometido? Se promete una ¿qué? Un permiso, una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la ¿qué? Con la caída de la lluvia tardía. Antes de que el juicio de Dios caiga finalmente sobre la tierra. Antes de que el juicio de Dios caiga finalmente. Dice que habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva.
En otras palabras, familia, aunque usted actualmente ve la iglesia, que quizás la puede describir como usted la quiera describir, una iglesia fría, una iglesia irreverente, una iglesia hipócrita, una iglesia dividida. Descríbalo como usted quiera, y creo que tiene todo el derecho, porque verdaderamente muchas veces el testimonio que damos no es el mejor. Pero escuche bien, en ningún momento aparece en la palabra de Dios que Dios rechazará esta iglesia. La iglesia laodicense nunca fue rechazada por Dios, sino que Dios, a pesar de que la iglesia era imperfecta, Dios la bendijo con su presencia. Y dice la palabra de Dios, y lo confirma el Espíritu Profecía, que existirá un avivamiento de la piedad primitiva. Nos amaremos como se amaron los discípulos en aquel momento del Pentecostés. Habrá una unidad de pensamiento y de propósito, familia. Proféticamente hemos sido llamados a ser un pueblo unidos, un pueblo de amor. Un pueblo que cuando la gente entra por esas puertas entienda que somos el pueblo reservado, somos el pueblo remanente no por el título o el nombre nuestro, somos el pueblo remanente no porque guardamos el sábado, somos el pueblo remanente porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y el resto entonces es que sí guardamos la ley y creemos en la vigencia de la ley, pero sobre eso cumplimos con la ley, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Familia, esto va a ocurrir. Y la iglesia de Forest City está en ese proceso. Está viviendo momentos proféticos donde el llamado es a unificar esta iglesia. Y se unificará esta iglesia no por programas. Se unificará esta iglesia no por culturas. Esta iglesia será unificada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados ¿sobre qué? La lluvia tardía producirá el fuerte clamor. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio ¿de qué? Qué rico. Para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos. La preparación espiritual nuestra está en manos del Espíritu Santo, familia. La iniciativa, el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que estar en esta mañana es disponible y dispuesto a que el Espíritu Santo lo bendiga con su presencia. Y que el Espíritu Santo haga su plan en su vida. Dice, y preparar a los santos para que puedan, escuchen esto, subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Hoy no hay tiempo para describir esto, pero por un segundo le invito a que vaya con su pensamiento al momento cuando el pueblo de Israel fue sellado. Escuche bien, antes de que el pueblo fuera sellado o después del pueblo haber sido sellado, cayeron las plagas. ¿Cuándo fue que cayó las plagas que cayeron sobre Egipto? ¿Antes de que el pueblo fuera sellado o después que el pueblo fue sellado? ¿Cuándo cayeron las plagas? Quizás allí hay algo para estudiar. Las plagas vinieron antes o después que el pueblo fue sellado. Y cuando digo que el pueblo fue sellado, en el momento en que el pueblo puso la sangre de Cristo Jesús, que fue sellado para salvación, que la destrucción que ocurrió en aquel lugar. La pregunta es, ¿el sello vino antes o después? Ahí se lo dejo. Pero escuche bien, usted tiene tarea que hacer, pero escuche bien, en medio de las plagas, la palabra de Dios nos confirma que fueron destruidos a través de aquellas plagas la nación pagana de Egipto, pero el pueblo de Dios nunca tuvo que enfrentar la destrucción de aquellas plagas. Así como en el tiempo de Egipto,
el pueblo de Israel en medio de aquella putrefacción del pueblo pagano fue bendecido, se le ha prometido a usted y a mí que en el tiempo del fin Dios estará por nosotros. Y dice, y con esto terminamos, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad. En medio de la problemática social, política de este país, el pueblo de Dios estaba concentrado ¿en qué? En proclamar la verdad, no en esconderse. No preparen las maletas todavía para esconderse en la montaña. It's not time yet. Antes de que prepares la montaña, coge tu Biblia y bendice a las naciones. En medio de toda esta problemática, el pueblo, revestido de las armaduras, proclamaba el poderoso mensaje de verdad. Y dice la palabra de Dios, ¿con qué? Familia, el mensaje de Jesús tendrá un poder sobrenatural en el tiempo del fin. Se nos ha prometido victoria. Por eso es que llamamos a que usted se levante y hable del evangelio eterno. Hable de Jesús. Predique de Jesús. Contagie a la gente con Jesús. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón. ¿De qué? Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios, ¿qué harán? La lluvia tardía es lo que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo. Querido Padre, Señor, la preparación que como pueblo tenemos que hacer no se trata de guardar alimentos para estar listos. No se trata, Señor, de buscar un terrenito en el centro de este país donde hay montañas. La preparación, Señor, no necesariamente me requiere a mí que yo me preocupe de mi vida, que yo trate de proteger mi vida. Hoy tu palabra me dice que tú estás encargado de mi vida. Por tal razón, Señor, tú que lo sabes todo y has tomado la iniciativa de proveer para mí, sustentarme a mí. Oh Señor, hoy yo descanso mis preocupaciones en ti. Y la única iniciativa que debe quedar clara en mi mente es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es tener una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que hoy nosotros que como resultado de la lluvia temprana estamos aquí sentados, tú derrames la lluvia tardía. La lluvia, Señor, el refrigerio del Espíritu Santo que nos dará fortaleza y vida en el tiempo de angustia. Señor, hoy a través de tu palabra me reconozco como más que victorioso en Cristo Jesús. Y aunque por medio de mis actos no soy victorioso, me escondo en el manto de Jesús y canto la victoria de la cruz del Calvario para mi vida, para mi iglesia y para esta congregación. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.